el tema de las ventas online con clientes británicos, Reino Unido hasta hace poco era el mercado de venta para las empresas andaluzas, según los años, el número 1 o el número 2. Así que en materia de comercio electrónico, de ventas online, tenemos que diferenciar dos grandes categorías de obligaciones. Todo lo que gira alrededor de los derechos de los consumidores, por una parte, y por otra parte, mi maldito IVA, ya que nos hemos escapado por el acuerdo de Navidad de todo lo que eran los derechos de aduana, nos queda el IVA. Así que, primero, el tema de los derechos de los consumidores. Afortunadamente, Reino Unido ha salido de la Unión Europea hace apenas 6 meses. Es decir, que toda la reglamentación en materia de los derechos de los consumidores siguen basándose en lo que era la reglamentación europea. Es decir, todo el tema de identificar claramente los elementos que componen el precio, las características del producto, todo el tema del derecho de desistimiento, sigue funcionando de la misma manera. De momento, porque claro, una de las grandes consecuencias del Brexit es que Reino Unido ha recuperado todas sus competencias en materia de reglamentación. Es decir, que si decide, un ejemplo absurdo, que solo se puede vender productos de color rosa, tiene todo el derecho del mundo en tomar este tipo de legislación si al le ser da la independiente ya, claro. Y el otro tema es el tema del cambio en materia de IVA. Allí hay dos grandes categorías de productos. Por una parte, los productos que tienen un importe de menos de 135 libras esterlinas. En este caso, cuando vais montando vuestra página web de ventas online, tenéis que ir directamente calculando el precio del producto con el IVA incluido. Y si se trata de un producto que tenga un valor superior a 135 libras, esto hace que el IVA se pague, en el punto de entrega del producto, es decir, el domicilio de vuestro comprador. Y eso, como lo habéis adivinado, nada más que por mi explicación, es un tema que complica muchísimo las ventas en Reino Unido. Así que es la razón por la cual ahora las empresas de mensajería, cuando van a entregar un producto que proviene de Europa continental a Reino Unido, no sueltan el producto hasta que el cliente haya pagado el IVA correspondiente. Y eso, claro, va ralentizando y va complicando bastante las operaciones en materia de comercio online. Esto es otro de los puntos también que en el programa de Extenda, de plan de contingencia Brexit, vamos analizando para ver un poco cuáles son los elementos principales que la empresa andaluza de cara a este comercio electrónico tiene que poner en marcha para no tener ningún tipo de problema.